comparta esta semilla del día de hoy. Dios les bendiga. Amén. Feliz día de papá. Los hermanos que son papás. Ama Tamañi. Mano Arvin, ¿qué más? Mano Nilsson. Y los padres en potencia. Mano Gerson, Elian, Pastor Fer, Kevin, amén. William, Kenny. Qué puro potencial, ¿no? Amén. Vamos a alabar a Dios por los padres. Aleluya. Vamos a hacerlo a lo contrario. Vamos a poner el video. Hoy empezamos a tocar el tema del perdón como estilo de vida. Y bueno, usted sabe que hemos venido ya hace varios domingos tocando este tema, este tópico, y que yo sé que esto de la palabra no es solamente lanzarla. Acuérdese que siempre hay 4 terrenos diferentes y el terreno representa el corazón del hombre. Y la palabra siempre va a hacer efecto, va a tener sus frutos en el 4 terreno. En los demás no. Acuérdense que en los 3 anteriores la semilla no dio fruto. Y la semilla, la palabra que es la semilla, es para que dé fruto. Tiene que en la gracia procurar que esa semilla dé fruto. Entonces abra su corazón para que reciba esta semilla de parte de Dios en esta mañana. Bueno, vamos a presentarle un video de un asesino en serie, de los más prolíficos que ha habido en Estados Unidos, allá para el 2003. Este hombre mató 48 mujeres y fue condenado. A ver, al hombre se lo juzgó, alguien se atrevió a editar este video, lo editó y le llamó el poder del perdón. Vamos a verlo, ponga atención. Ese es el hombre. Graham River. 5 de noviembre de 2013 se borraron todas las culpabilidades. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them.
You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Este video siempre que lo veo me quebranta, me enguarapa los ojos, como dice mi esposa. Poderoso. Un amén nada más. ¿Quién dijo amén? Amén. O sea, podemos ver cómo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. Esto es hermoso, esto es poderoso. El que lo editó le puso el poder del perdón. El perdón es un poder. El perdón es poderoso. Ahora escuchaba a Mari allá en la oficina decir que igual yo le decía a Mari el perdón es un poder. Me decía que igualmente la mamá, la hermana Gertrude, tenía perdón contra su esposo y otras personas y cómo Dios la fue tratando. Bueno, igual también me acordé, yo odiaba mucho a mi papá. Duré 5 años odiando a papá. Por problemas familiares allá. Eso se enraigó en mi corazón. Pero solamente cuando llegué al Señor, el día que yo recibí a Jesús y sentí que todo cambió por dentro de mí, me vino eso a mi corazón también. Vino a mi corazón y no fui enseguida, sino que él mismo tenía un temor de que él me rechazara cuando yo me lo encontraba por la calle, por el centro, por donde iba, y yo le esquivaba. Y eso pasó 1 año, aún ya convertido, pero no era porque yo lo odiara, sino porque creía que él me iba a rechazar. Tenía eso en mi corazón todavía. Ya para ese 1997, al 31 fui con mi esposa, ya éramos esposos, ya me acompañó y yo le pedí perdón a papá. Yo lo abracé, lo besé. Pues ya estaba en mi corazón. O sea, lo que quiero decir, cómo Dios cambia el corazón de alguien. Cómo el Señor, cómo solamente con alguien que llega al Señor y reciba la vida de Dios puede transformar el corazón. Puede ser el corazón lleno de odio, de rencor hacia alguien, pero cuando está la gracia de Dios, cuando está Dios morando en uno, ese corazón cambia. Mira a este hombre. Mira, ¿quién puede perdonar? El perdonar es difícil, porque el perdón es una obra que viene de allá arriba, que le llamamos el perdón vertical, que viene del Padre de Dios hacia los hombres. Pero este hombre, para que alguien perdone, un hombre de esto que asesinó, bueno, dentro de esas 48 mujeres estaba la hija de este señor tan anciano. Mientras había odio, había rencor, había gente igual. Alguien que asesine a un ser querido también quiere asesinarle, pagarle con la misma moneda. Pero había un hombre que lo vimos acá en el video. Él dijo: yo no te odio. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es decirle a alguien que mató a su hija: yo no te odio, yo no tengo rencor de ti, porque mis creencias me lo impiden, porque Dios quiere que perdonemos? Entonces es interesante porque establece en nosotros, los que creemos, los creyentes, los hijos de Dios, establece en nosotros un estilo de vida. Y es lo que quiero enseñarle. Hoy he venido enseñando de primer culto. El perdón, diga el perdón, como un estilo de vida. Entonces, Dios quiere todo esto nos va a hacer la vida diferente. Esto no es, por eso es que no podemos
Satanás trata de enfocarnos en cosas que no son importantes, cosas que tienen soluciones y que se van a dar a medida que vayamos estableciendo en nosotros las cosas de Dios. Cuando digo establecer, que se hagan realidades en nosotros, en los hijos de Dios, se hagan realidades todas esas cosas que Jesús alcanzó, conquistó en la cruz para nosotros. Y eso va creando, pero debe haber, como he venido diciendo, debe haber el anhelo en tu corazón. Debe enfocarte en lo prioritario. Debemos enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. La palabra, lo que ha venido de la boca de Dios, hablo de eso, no puede equivocarse porque de Dios ha salido. Dice Colosenses 3:1, que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese debe ser nuestro enfoque. Y en ese enfoque de las cosas de arriba vamos a establecerlo. Por ejemplo, como lo que hemos venido viendo en estos cultos anteriores, como por ejemplo la fe, que debe ser un estilo de vida en ti. Tú sabes cuánto nos salva la fe. Tú sabes cuánta diferencia marca un hombre, una mujer, un joven, un hogar de fe, un matrimonio de fe. Si la fe es lo que nos hace diferenciar de los demás. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antepasados, o sea, los antiguos. Y todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron diferentes porque hicieron de la fe un estilo de vida. Sansón fue diferente, Barak fue diferente, Gedeón fue diferente, Noé fue diferente, Moisés fue diferente, Enoc fue diferente a sus contemporáneos. Igual David fue diferente, Isaías, Jeremías fueron gente, hombres y mujeres diferentes. Esther fue diferente, Débora fue diferente, Josué fue diferente, Jesús fue diferente a sus contemporáneos, Pablo fue diferente a sus contemporáneos. Y así igualmente hemos hablado también de la santidad. La santidad nos hace hacer diferente, no por la forma de vestir, sino porque nos hace hombres y mujeres que odian el pecado. Y al odiar el pecado, tú te apartas, y esa es la santidad. Lo que tú odias automáticamente te hace que te alejes de esa persona. Lo vemos cuando alguien odia. Todos hemos experimentado rencor, falta de perdón, todo menos Jesús, que fue el hombre perfecto. Todos hemos experimentado rechazo hacia ciertas personas, y ese odio, ese rencor nos hace alejarnos de eso, así como el pecado. Por eso es que si Dios odia el pecado, yo también tengo que odiar el pecado. Eso hace separación, santificación. Igual la oración debe ser un estilo de vida en ti, porque la oración es lo que nos comunica con Dios, orando en todo tiempo. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. En los tiempos, eso debe ser un estilo de vida, pasar tiempo con Dios, orar, estar conectado con Dios en el carro, en el área laboral, en la casa, en la cama, en el baño, en la tina, en donde usted quiera. Podemos hacer de la oración un estilo de vida. El perdón también tiene que ser un estilo de vida. Vimos también la humildad. La humildad debe ser un estilo de vida. Más el hombre sin Dios no es humilde. Aunque usted lo vea en cierta forma humilde por su proceder, o sea, el hombre sin Dios no es humilde, no puede ser humilde. Quien te hace ser humilde es cuando tú reconoces primero la creencia de que Dios existe y crees en ese Dios y sabes quién es ese Dios y quién eres tú. Eso te va a hacer humillar delante de ti
y te vas a sentir humilde porque tú sabes que necesitas de los demás. Tú no vas a mirar a nadie por encima de tus hombros, jamás. Tú necesitas hasta de la persona que recoge la basura, el que vende en la tienda, el que vende el dulce. De todo el mundo necesitamos nosotros. Amén. La mansedumbre debe ser un estilo de vida. La palabra dice que en los tiempos de Noé había mucha violencia sobre la tierra. Y eso, el hombre manso es un hombre, la mujer mansa no es violento. La mansedumbre nos hace hacer como Jesús. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz o descanso para vuestra alma. Alabe a Dios fuerte. A su gloria. A su gloria. Vamos, abra su Biblia en Mateo 18 y preste toda su atención. Dice en el 21, del 21 en adelante, dice: entonces se le acercó Pedro a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Son 400. ¿Cuánto? 490. Bueno, ahí estábamos discutiendo eso ahora, que si lo multiplicábamos, ¿sí, Leslie? Lo multiplicábamos, o sea, da una cifra incalculable, y que quiere decir que el perdón debe darse siempre. Bueno, ahí estábamos sobre, pero solamente con que sean 490 veces. Yo decía ahora, en el culto anterior, que 490 veces no te ofenden a ti en el año. También decía que yo a veces digo, bueno, a veces pasan semanas hasta meses que yo no recibo, o sea, verbalmente así, presencialmente, una ofensa de nadie. Imagínate 490 veces, el año tiene 365 días, pasó de largo. Y bueno, uno puede recibir una ofensa de alguien en cualquier momento. Vamos a verlo ahora. Pero fíjese que el Señor le dice: no te digo que perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Quiere decir que siempre tenemos que estar dispuestos. Hablo del pueblo de Dios. Nos da una indicación de que siempre el hombre y la mujer de Dios debe estar dispuesto a perdonar. ¿Y eso de qué nos habla? De que Dios quiere que el perdón sea un estilo de vida. Entonces, estos estilos de vida te van a beneficiar. Nos van a hacer mayormente libres. Yo les he enseñado también que en lo que usted o en lo que en lo que nos parezcamos a Jesús, ahí funcionamos como Dios. Dejamos de funcionar como nosotros para funcionar como Él. Y eso es lo que quiere Él para nosotros. Por eso es que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separarnos del pecado, de apartarnos del pecado. Pero en sí, ¿qué es eso? Santidad es parecerse cada día más a Jesús. Porque donde tú te parezcas a Él, deja de ser como tú para ser como Él. El perdón es igual. Jesús nos enseñó esta parábola. La parábola que viene, que es la palabra que le llaman la palabra de los 2 deudores, porque hay 2 deudores. Se origina de lo que Pedro le pregunta a Jesús y de la respuesta que Jesús le da a Pedro. Dice 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante. La palabra semejante es como.
o parecido. Acuérdese que es una parábola, es un texto parabólico, por lo tanto hay que compararlo. Dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea que este rey tenía muchos siervos. 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado, bueno, esto no hay que, tú puedes decir, no, pero de tantos siervos van a coger a este. Yo creo que este es el que le debía más. ¿Sí o no? La deuda mayoritaria la tenía este siervo con el rey. Dice que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Otras revisiones traducen la deuda a este tiempo en dólares y son una cantidad de millones. Usted la va a encontrar textualmente así. Dice el 25, a este, como no pudo pagar, diga, este siervo no pudo pagar la deuda que tenía con el rey. Mire, no pudo pagar. Ordenó su señor, como no pudo pagar, ordenó su señor, o sea, el rey, venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, toda deuda tiene que pagarse, tiene que ser pagada. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La pregunta es, ¿tendría este hombre la capacidad monetaria para pagarle? Bueno, en ese momento no tenía, pero él dijo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por lo que quiere decir el perdón del hombre hacia Dios, si lo comparamos a esta cifra incalculable o que no estaba a la orden de este siervo para poder cancelar su deuda, no podía cancelarla. Era una deuda que solamente tenía que asumirla el mismo rey y que él mismo la absorbía. Por lo que viene a lo siguiente, dice, a ver, entonces aquel siervo postrado le suplicaba y dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Fíjese lo que hace el perdón. Mire lo que hace el perdón, porque él dice que movido a misericordia le soltó y le perdonó. Que el rey le perdonó la deuda. Cuando tú perdonas, tú perdonas. Cuando tú perdonas, tú asumes la deuda, tú asumes que la va a pagar. Ya yo te perdono y más nada, aunque el dinero es de él. Pero mire cómo se lleva el perdón. A ver, 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, un siervo igual a él, que le debía. Esta es la condición del hombre, que el hombre es igual. El hombre, todos los hombres somos iguales delante de los ojos de Dios. Que los hombres hacen diferencia acá abajo, ya en una cuestión ya de social, pero aquí hay diferencia. Marcamos diferencia por conocimiento, por estudio, por grado intelectual, por dinero, acá en nuestras sociedades. Pero delante de los ojos de Dios no, porque este era también siervo. Dice que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. A ver, diga, mas él no quiso. Hay gente que aún estando en el Señor, no quieren perdonar. Y aún todos, bueno, yo delante de los ojos del Señor se lo digo, que desde el día que yo recibí al Señor, yo no he tenido a alguien que odiar.
o sea, ni para perdonar, porque no, me han hecho tantas cosas, pero eso no es de uno, eso es por la gracia de Dios. Eso es un corazón que está sano, un corazón que no perdona, es un corazón que hiere a otras personas. Y este problema está en la iglesia. Uno de los problemas radicales de la iglesia, o mayúsculo mejor, es la falta de perdón. Hay mucha gente, hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que tienen su corazón herido. Alguien le hizo daño y no perdonó, pero ese corazón herido hiere a otras personas. Un corazón herido no puede restaurar otros corazones heridos, sino que lo hace herir mayormente. Alaba a Dios. Déselo fuerte a su gloria. A su gloria. Mas Él no quiso. Mas Él no quiso. A veces yo creo que todo es de revelación. Todo. Yo creo en el poder. Bueno, hoy se dicen tantas cosas de este libro. Ayer escuchaba, anteayer, escuchaba a uno de los hombres que más están escuchando, uno de los maestros, uno de los biblistas que más se está oyendo a nivel casi de los 4 continentes, diciendo que la Biblia, para él la Biblia es igual que cualquier libro de cualquier libro sagrado de las religiones, que para él no hay diferencia. Entonces, una cosa es que la gente te lo diga así, y otra cosa es que tú lo experimentes. ¿Quién no puede decir que la palabra de Dios no tiene vida o no es vida? Si la palabra llega a uno y lo transforma. Porque si esto fuera, yo hablo de lo que salió de la boca de Dios. Porque en la Biblia, en el libro, en el Biblos, que se llaman los libros, hay 3 fuentes: la fuente divina, la fuente humana y la fuente demoníaca. Aquí palabras del diablo. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás habló, ¿sí o no? Bueno, que muchos también digan que es un mito, ya es otra cosa. Pero yo creo a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo algo no va a tener vida si cuando se mete en ti te cambia a ti? Dios se metió en mí, me cambió. Y Dios nos va transformando. Y uno va viendo la transformación diaria de uno. Y uno va viendo, o sea, cómo la palabra, el mismo Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo le dijo al Padre en la oración intercesora, Juan 17, le dijo, tu palabra es verdad, santifícalo en tu verdad. Si la palabra de Dios santifique porque tiene vida. Ella nos aparta de lo que Dios odia. Y Dios odia la falta de perdón. Diga, Dios odia la falta de perdón. Mire lo que sigue diciendo el texto. Sigue, colócala ya, Elian, por favor. Sigue diciendo, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. Ahora, les repito, esto es un texto parabólico. Esto es una parábola. Y usted vaya llevándolo a lo espiritual para que Dios nos hable a nosotros. Dice, si no fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuánto le debía el consiervo? ¿100 qué? 100 denarios. ¿Cuánto le debía el primer siervo al rey? 10,000. ¿Sabe por qué hay gente que no, hablo de la iglesia, sabe por qué hay gente que no perdona? Porque no ha hecho cálculos. No ha hecho cálculo de cuánto era su deuda que tenía delante del Señor. La deuda, hablo de la deuda del pecado.
desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, Dios ve el pecado como una deuda. Dios lo considera como una deuda. Y perdónanos a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el perdón que tenemos que dar nosotros cuando alguien nos afectó, cuando alguien nos dañó, cuando alguien nos hizo algo grave, está relacionado con el perdón de Dios hacia nosotros. Yo lo puedo entender así literal. Hay muchos que dicen que esa clase de perdón ya no es válido para esta dispensación de la gracia, que eso Jesús lo dijo en la ley y se quedó en la ley. Yo te quiero enseñar algo. Yo creo que, a ver, diga, Dios me ama. Dios me ama. Por ejemplo, es como si por ejemplo, hagamos un ejemplo, que Kevin, por ejemplo, que es hijo de hermano Carlos, hermana Julieta, él le haga algo a Carlitos. Entonces, por lo que él le haga a Carlitos, entonces ella lo deja de amar a él. ¿Usted lo deja de amar? Vamos a partir de lo natural para entender lo sobrenatural. Ahora, ¿qué hace Dios? A ver, Dios tiene métodos y todo lo que Dios usa es perfecto. El hecho de que yo tenga problemas con alguien y alguien conmigo, el hecho de que yo no esté perdonando a alguien que me afectó, no quiere decir que Dios me deje, el Padre me deje de amar. Ahora, lo otro que se dice es que si yo no perdono a alguien que me afectó, entonces la falta de perdón afectará mi comunión con el Padre. ¿Sí o no? Bueno, eso lo dice Scofield. Amén, Pastor Fer. Eso lo dice Scofield. Ahora nosotros hemos sido llamados a estar en comunión con Dios, en coinonía con Dios. Lo que te quiero decir es que la palabra hay que entenderla y aplicarla como es. La falta de perdón te va a afectar. El pecado no afecta a Dios, porque a Dios no le afecta nada. Lo que nos afecta es a nosotros. Usted sabe, si usted mirara el corazón de ese anciano, si no hubiera el privilegio de dárnoslos como una radiografía, mostrárnoslo, viéramos un corazón que totalmente sano, pero totalmente sano, lleno de salud. Un corazón de un hombre que le dice a un asesino: yo no te odio, yo te perdono. Es grande, ¿verdad? Entonces un corazón. Ahora, ¿por qué este hombre perdona? Porque yo creo, y es así, no hay más. La deuda que él tenía con Dios era mayor de la deuda que este hombre asesino tenía con él. ¿Me está entendiendo? Hasta ahí es donde tenemos que llevar nosotros el perdón para poder entenderlo. De otra manera se nos va a hacer difícil perdonar. Alaba a Dios. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. A ver, cuando el rey le perdonó, dice, le soltó y le perdonó. Cuando este no perdona, vamos a comparar. Cuando este no perdona a su consiervo, dice que le echa en la cárcel. ¿Y qué hace a alguien que está en la cárcel? ¿Lo qué? Lo aprisiona, lo encierra. Dice, hasta que pagase la deuda. ¿Cuál deuda? Los 100 denarios. Esa era la deuda. Esa deuda es ínfima, es pero pequeña, pero muy pequeña ante la deuda en comparación que tenía el primer siervo con el rey, que era 10,000
talentos. Otra revisión dice 10,000 talentos de oro. La estuve viendo ayer, 10,000 talentos de oro. ¿Qué cantidad de dinero? Esa es la comparación. Por mucho que alguien nos haga algo, por muy grande que sea la deuda de alguien hacia nosotros, por mucho que nosotros consideremos que lo que nos hicieron fue muy grave, nos dañó mucho, no es comparable con la deuda, que pagó Jesús en la cruz para con Dios. Amén. El perdón de tus pecados. Ahí donde tenemos que mirar nosotros. Por eso es que el perdón siempre va a mirar a la cruz. El perdón siempre va a mirar a un Cristo crucificado. El perdón siempre va a mirar a ese Cristo llevando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Cuando el hombre se conecta, cuando el que está en Cristo se conecta con la cruz, no importa lo grave que haya sido la falta, siempre vamos a decir como dijo el anciano: los demás pueden odiarte, los demás quieren matarte, pero yo te perdono. Yo no te odio. Amén. Eso no es liberación. Eso es libertad. Todo lo de Dios trae libertad. Todo, y uno lo experimenta. Mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice que lo echó en la cárcel. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, mire, puros siervos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. O sea que a ellos les dio tristeza. Mire esto. Como esto es una parábola, también seguimos comparando. A ellos les dio tristeza. Le dio tristeza. Cuando tú estás conectado con el diseño de Dios y ve que alguien está desconectado con ese diseño, tiene que darte tristeza. Yo te aseguro, tienes que estar conectado con Dios, de que si alguien te hizo una falta grave, te la cometió, el que tienes a tu lado, si no opera en esa dimensión del perdón, ¿qué te va a decir? Tú eres boba. Yo te comprendo a ti. Debe estar tu corazón lleno de odio. Cuando tú llegas allá, dices, ven acá. Pero perdónale, hermano. Ay, pastor, eso no es usted. A usted no le pasó eso. No enseguida decimos eso. Claro que sí. Pero mire el pastor, es que hay que dándome soy, que perdónalo. Que perdónalo, amado, perdónale. Si que Cristo ni que Cristo. Si él mató a mi mamá, él mató a mi hermano, le metió un tiro, le disparó, lo dañó, me robó tantos millones. Y tú quieres que yo lo perdone, pastor. ¿Con qué? Con nada lo vas, porque tú no tienes nada para perdonarlo. En ti no hay nada. En ti no hay nada para que saques de tu corazón perdón. No. En ti lo que hay odio. En nosotros hay odio, rencor. En esos momentos queremos tener a la persona al frente para matarlo. Si yo lo tuviera ahora, yo lo cojo y le meto 3, 4, 5, le disparo, le descargo toda la pistola, las balas. Eso es lo que sale de un corazón. Ahora fíjese, cuando estos siervos ven la escena, fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, llamándole, siervo que malvado. A ver, siervo que, Dios usa palabras que son fuertes a los ojos nuestros, pero Dios es Dios. Es como el siervo que enterró los talentos, el talento. Siervo que malo, siervo malo, infiel.
A este le dice siervo malvado. Pero ¿por qué viene la expresión? Porque no perdonó. Ahora, siempre hay un paralelismo. O sea, cuando hay un paralelo es porque algo es igual. Lo que le está diciendo el rey o el jefe o el señor al siervo, que porque era malo, porque él no está viendo lo que se hizo con él. Mira, le sigue diciendo, dice, siervo malo, toda aquella deuda él la perdonó. Ahora mira, o sea, nosotros debemos hacerlo igual. Lo que él está hablando es de o sea, que mire lo que él hizo con su siervo, lo que el rey hizo con el siervo, para que él haga lo mismo con el consiervo. Y le dice, aquella deuda, pero aquella deuda él no le coloca, él sabe cuál fue la cantidad que le debía. O sea, el Jesús no la repita acá. Dice, sigue diciendo, te perdoné porque me rogaste. ¿Sabe? Ese ruego es clamor. Ese rogaste, yo veo la cruz de Cristo allí. Ahí se ve la cruz de Cristo. Cristo fue quien pagó la deuda. La deuda de tus pecados, de tus iniquidades, de tus maldades. Él la llevó, Él la pagó. Llevó tus pecados y pagó la deuda. Por eso es que nosotros ahora no estamos separados de Dios. Tenemos acceso. Pablo dice que tenemos acceso y seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que nos impedía entrar a Él, llegar a Él, era el pecado. Y dice el libro a los hebreos que Él quitó lo que nos separaba, lo que estaba en medio de nosotros, entre Dios y el Padre. Amén. Y mira, le dice 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Ahí viene, como yo tuve misericordia. Ahora, cuando nosotros estamos ofendidos, que alguien nos hizo algo de daño, alguien nos afectó, debemos mirar allá que Él tuvo misericordia de nosotros. No sé si usted está entendiendo o si le cuesta entender. Ahora mira, dice 34, entonces su señor enojado. Ahora vamos a llevarlo, bueno, es verdad, o sea, Jesús vivió en la ley, pero es un texto, el perdón es el perdón en todas las dispensaciones y la falta de perdón es la falta de perdón en todas las dispensaciones. El problema con Dios ya se nos arregló, ya Jesús lo arregló. El problema que teníamos, o sea, la deuda que teníamos con Dios, ya Jesús la canceló, ya no hay problema. El problema es cuando alguien nos debe a nosotros o nos hace daño a nosotros o nos hirió, nos afectó, nos robó, nos maltrató o maltrató o dañó a un ser familiar o le quitó la vida o bueno, o cualquier otra cosa, pero nos hizo algo. La Biblia le llama pecado u ofensa. Y fíjate que lo que hace el Señor, llevándolo a lo que es Dios nuestro Padre, porque Dios no te va a entregar a Satanás. Dios no te va a entregar a los verdugos. Dice que se lo entregó a los verdugos para que lo atormentaran. Bueno, la palabra verdugo en griego es atormentar. Dice hasta que paga. Mire esto. Vamos allá. Hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora bien, el texto nos confunde. El texto, bueno, nos trata de confundir o nos confundimos nosotros porque creemos que es la deuda que tenía con el rey. ¿Me están entendiendo?
No, y es a lo contrario. A lo contrario, porque es que siempre que hay una deuda, alguien tiene que pagarla, ¿sí o no? Alguien tiene que pagarla. Pero en el caso de Dios, mire cómo Dios aquí rompe con la tradición del hombre. Porque lo que alguien me hizo, en algo me perjudicó, debe pagármelo, ¿verdad? Debe ser lo correcto, lo normal y lo lógico. Pero en el caso del perdón, ahora con relación a Dios, es diferente. El que me hizo daño, yo tengo que perdonarlo. ¿Qué es eso? Eso es una deuda. ¿Quién tiene que pagarla? ¿Él o yo? Yo. Diga yo. Si usted le ha entendido, levante la mano para ver. Yo quiero ver las manos levantadas. A ver. Amén. Esa cámara costó 2.500.000, algo así. A ver. Supongamos que esa cámara es mía. Y usted viene y la rompe. Para la que la rompe, la tiró y no sirve esa cámara. Lo más correcto, lo más lógico es que usted me la pague. Amén. Usted dice, no te la voy a pagar. Y yo guardo rencor con usted. Yo empiezo a guardar rencor, resentimiento. Ahora, ¿qué me dice Dios? ¿Qué? ¿Siga así o que perdone? Y cuando yo perdono, ¿qué hago? ¿Pago qué? Pues dígalo con fuerza. Diga la deuda. Diga, cuando yo perdono, pago la deuda del daño que me hizo otro. Sí lo... Amén. Bueno, a ver, cuando yo no pago la deuda, como este hombre porque no quiso, a ver, dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Le dije, la palabra verdugo en griego es atormentador. Y aquí habla en plural, verdugos, atormentadores. Y lo que atormentan son Satanás y sus demonios. Amén. A los verdugos, diga hasta. Cuando yo la veo a ella, ay, yo no sé qué me da. Ay, quisiera tenerla cerca para cogerla así y estrellarla contra el piso. Ya. Mira, y tan fresco, me debe un billete y tú lo ves caminando tranquilo y saludándome. Hipócrita. Señor, tú eres justo. Alaba a Dios. Mire, la falta de perdón daña hasta el cuerpo físico. Porque es algo emocional, espiritual. Usted sabe que lo espiritual afecta lo natural. Y esto es científico, esto es médico, esto ya no es algo que anteriormente no se esperó. Sí, hoy sí es algo textual, algo dicho, que la falta de perdón trae consecuencias, afectación a nuestro cuerpo físico. Amén, lo afecta el ambiente. Mire, solamente cuando usted puede estar alabando a Dios. Alabaré, alabaré. Y usted está metido entre comillas. Y abrió los ojos así de pronto y vio a la hermana que está pasando, el hermano, que le hizo daño. Ya usted baja los brazos y ya dejó el gozo. Claro, porque ya el corazón, la atmósfera cambió adentro y afuera. Ya, yo estaba bien con Dios y me dañó el culto. No, Él no te dañó el culto, tú te lo dañaste. Tú lo dañaste. Entonces la cuestión, el problema no está en el problema está en tu corazón. Porque el Señor le dice al siervo, a ver, voy a repetir. Entonces su señor enojado, Dios tiene emociones, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que
le debía. Pero bueno, el texto nos puede llevar a que le está diciendo que pagase lo que él, los 10,000 talentos. Y no es así. Porque en el contexto de lo que es el perdón, no es así. Porque si analizamos desde el principio, cuando él llama a cuenta al siervo, dice, págame lo que me debe, que eran 10,000 talentos. Pero él dijo que no tenía que pagarle, con cómo pagarle. Y él le pide misericordia y el rey movido, el Señor movió misericordia, lo soltó. Dice, el pecado nos suelta. Entonces, mire, el pecado nos tenía atado a la condenación, al infierno. Escúcheme eso. El pecado nos tenía atado a la condenación. El pecado nos condena. Y el Señor pagó esa deuda. Al pagarla, por eso es que ahí donde se hace efectiva y comprensiva la redención. Él paga la deuda. Dice Pablo que nosotros estábamos vendidos al pecado en Romano. Y Él pagó la deuda. Y al pagar la deuda, Él nos perdona. No sé si es la revisión acá o la traducción. Pero al perdonar el pecado, nos suelta. Porque la palabra perdón es soltar, liberar. ¿Me estás entendiendo? Amén. Ahora, el daño me lo hago yo. Cuando tú no perdonas, el daño tú te lo haces. Tú mismo te lo haces. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dios no te va a odiar porque tú no perdonas a tu hermanito. El Padre nuestro de Mateo, según la óptica del evangelista Mateo, habla al final: si no perdonáis vuestras ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. En la óptica del evangelista Lucas, entra en la esfera de los hermanos, en el Padre nuestro. Entonces hay un pecado, hay un perdón que va directamente, se puede decir, que es horizontal con los hermanos en Cristo, con los hijos de Dios. Porque cuando yo tengo falta de perdón contigo, Mañe, yo tengo falta de perdón con el hijo de mi papá, de mi padre. Es el mismo hijo. Que naturalmente no lo seamos, pero en la genética espiritual somos la misma genética, la misma sangre, el mismo padre. Sé que a Dios no le gusta que estemos en falta de perdón los unos con los otros. Perdonaos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Alaba a Dios entonces. Dice, hasta que pagase todo. Ahora mire el 35, para que ahí está la comprensión. Dice, así, diga así, también. Así también, como es una parábola, entonces llevémoslo a ese así también. Mi Padre Celestial, aquí entra Jesús otra vez. ¿Me estás entendiendo? O sea, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Con vosotros. Dice, mire, lea conmigo. Diga, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿sus qué? ¿Y qué sus ofensas? Sus deudas. Usted no se está refiriendo a pagar la deuda de los 10,000 talentos, sino de los, pero que él asumiera la deuda. ¿Me estás entendiendo? A ver, ¿dónde está el gane? Póngame atención y cierro enseguida. A ver, diga 10,000 talentos. Diga, ¿cuánto es? 100 denarios. No es nada. El talento era la moneda, creo, la más elevada. Entonces, el hecho de que yo asumiera la deuda del consiervo es ganancia.
¿Cuánto me perdonó aquel? ¿Me estás entendiendo? Siempre que tú perdones es ganancia. En comparación con lo que Jesús hizo con tu deuda. Él la tomó, la llevó y la canceló. Póngase en pie. Yo no sé si aquí hay alguien, no voy a decir que levante la mano, pero aquí puede haber alguien que le debe a alguien, a otro. Alguien que tiene una deuda con otra persona. Cierre sus ojos, por favor. Póngame un piano ahí, ni siquiera un minutico, al menos 2 minuticos, oye, que no va a venir la patrulla COVID. La patrulla, ¿cómo se llama? Los caninas. Cierre sus ojos, gracias a Dios. Tu palabra fue predicada. Y tu palabra, oh Dios, es vida. Creemos que tú hablaste a nuestro corazón. Dios, mira a aquella persona, Dios, aquel hermano, aquella hermana que tiene algo, una deuda con alguien, Señor. Alguien que lo afectó o que le robó, lo perjudicó, le dañó. Algo, Señor, y que por tanto tiempo no ha querido cancelar esa deuda. Yo te pido que toques el corazón, Señor. Te pido que toques sus emociones, oh Dios, y que en el resto de este día él o ella se ponga, oh Dios, de acuerdo, que en el resto de este día pueda cancelar su deuda, oh Dios. Gracias, gracias, aleluya, por tu Espíritu, Dios. Gracias, Jesús, por pagar. Tú cancelaste nuestra deuda. Una deuda que era imposible que el ser humano cancelara. Pero tú te hiciste carne, te hiciste hombre y lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias, porque lo que alguien nos pueda hacer a nosotros, por muy grande que sea la afectación, no es mayor que la deuda que tú cancelaste, Jesús, allá en la cruz. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Aleluya. Ayúdanos a hacer del perdón un estilo de vida. Gracias, Dios. Aleluya.